provincia de Córdoba, empezar a analizar qué impacto tiene esto. Está en línea con nosotros Agustín Rossi, sí, diputado nacional y presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Buen día, Agustín. Ariel Jala te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días para todos. Buen día. Bueno, a ver, ¿cuál es tu análisis de lo que sucedió ayer en Córdoba? Bueno, me parece que era un resultado medio cantado, ¿no? Iba a haber una excelente elección del actual gobernador, sostenida fundamentalmente por su capacidad de gestión, su propio espacio político, por la división de Cambiemos y por la no presentación de nosotros como espacio político, del kirchnerismo como espacio político en las elecciones provinciales. Me parece que terminó configurando un resultado enorme para quien lidera la provincia de Córdoba, el peronismo de la provincia de Córdoba, y me parece que es un resultado catástrofe para el oficialismo nacional, ¿no? El oficialismo nacional ese fue el distrito que, sin lugar a dudas, en el 2015 le dio el triunfo, o le permitió llegar al triunfo en el balotaje, un distrito en donde había sacado casi 40 puntos en las elecciones parlamentarias hace un año y medio atrás, y hoy hace esta performance donde no solo pierde las elecciones, sino que se presenta dividido, lo cual muestra la crisis de liderazgo del propio presidente de la nación. Pierde la intendencia de Córdoba, que hacía años que la venían gobernando, y me parece que completa una serie de resultados claramente adversos que ha tenido el oficialismo en todas las elecciones provinciales. Por decirlo de otra manera, cada vez esto que uno percibe del enojo que tienen los argentinos con esta política y con la política económica y con el gobierno del presidente Macri empieza a canalizarse en las elecciones provinciales, en donde lo que le jugó positivamente hace un año y medio atrás, que era la marca, a los candidatos de Cambiemos, ahora le juega claramente de forma negativa. Agustín, ¿qué tal? Nicolás Lanto te saluda. Quería consultarte porque así como destacamos la octava derrota al hilo de los candidatos de Cambiemos y en una secuencia que parecería ir profundizándose cada vez más, también es cierto que el espacio que se identifica, por lo menos a primera vista, como kirchnerismo, tampoco pudo lograr ningún resultado resonante por sí solo en lo que va del año. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, nosotros participamos claramente en aquellos lugares y en aquellas elecciones en donde la oposición nacional y popular, por decirlo de alguna manera, o más identificada con el peronismo, logró resultados más que contundentes, ¿no? San Juan, Entre Ríos y Santa Fe son resultados en donde, si bien los que encabezan las expresiones electorales no se pueden decir que sean kirchneristas, por decirlo de alguna manera, claramente son dirigentes que entienden que el proceso electoral tiene que ser un proceso electoral en donde la coalición opositora sea lo más amplia posible, y dentro de esa coalición opositora tiene que participar el kirchnerismo y la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que ese análisis que nosotros hicimos, ya no ahora, sino hace bastante tiempo atrás, de que era un momento en donde nosotros no teníamos que agudizar entre los bloques, en el bloque opositor, sino que por el contrario lo que teníamos que hacer era tratar de construir puentes y limar diferencias para que el bloque opositor sea lo más amplio posible y sea lo más potente posible desde el punto de vista electoral. Lo hemos ido cumpliendo. Agustín, recuerdo estamos hablando con Agustín Rossi. ¿Cuál pensás que va a ser el rol a partir de ahora de Juan Schiaretti? Digamos, ¿se queda en Córdoba? ¿Va a tener una proyección nacional? ¿Va a ser un gran elector dentro del peronismo? ¿Va a estar en la alternativa federal? Digo, ¿cuál de esas opciones te parece? Es difícil saberlo, ¿no? A priori yo diría que nunca los resultados provinciales linealmente hay que trasladarlo a la política nacional. Está claro que ha recibido una legitimación muy fuerte
en el cuarto distrito electoral de la Argentina, y que eso le da un lugar claramente de relevancia. ¿Dónde lo expresará, cómo lo expresará y de qué manera lo hará jugar? Bueno, será la expresión será claramente la decisión del propio Schiaretti y del propio espacio político que representa. Obviamente que si sería por una cuestión de deseo, me gustaría que toda esta legitimidad que tenga la ponga detrás de la construcción de un gran frente opositor y a favor de la unidad de la oposición. No pareciese, o a priori, no pareciese que este sea el camino en el que más inclinado esté, digamos, ¿no? Sino que pareciese que para tratar de fortalecer una expresión opositora que no sea unitaria, y bueno, no me parece que ese sea el mejor camino, ¿no? O sea, traduzco, ¿te gustaría que se sume a el armado que está haciendo en torno a, no es Cristina, pero sí es Cristina, y no tanto hacia la Baña que no es la Baña? Nosotros lo planteamos, yo lo vengo planteando claramente, ¿no? Que hace bastante tiempo que el camino más corto para ganar las elecciones es la unidad de la oposición. Si hay unidad de todos los sectores opositores, la posibilidad de ganar en primera vuelta está claramente presente. Sí. Sin unidad de la oposición, sin una única expresión opositora, sino con dos o más expresiones opositoras, casi que está consagrado la situación del balotaje, y el balotaje siempre es un escenario que yo le tengo mucho respeto, digamos, ¿no? Porque el voto del balotaje es un voto envenenado, digamos, claro, ¿no? Porque ya no se selecciona, sino que ya no se elige, sino que se opta. Y me parece que en eso la historia electoral, la historia de las elecciones en el mundo indican que el balotaje es un voto complejo de prever. Entonces me parece que es un error político grande que la oposición, teniendo la posibilidad de ganar las elecciones en primera vuelta y en todo caso de definir las diferencias que pudiesen existir entre los opositores, de definirlas en unas pasos, no elija ese camino y se prive de esa posibilidad. Y también digo que me parece que los dirigentes que están pensando de esta manera están pensando más en la especulación política que en tratar de representar con grandeza el conjunto del pueblo argentino, porque no nos engañemos, la ecuación que hacen es lo importante es llegar segundo en la primera vuelta, porque en cualquier escenario el tercero me va a apoyar a mí contra el primero, y eso tiene que ver más con la matemática y con la especulación que con la política y la grandeza que se necesita en estos momentos. Entonces yo eso lo critico y lo califico además de pequeñas políticas, ¿no? Porque un dirigente político en serio no tiene que, en estas circunstancias, tiene que tratar de aprovechar todas las alternativas que le da el sistema electoral y condenarnos a ir invariablemente a una segunda vuelta es claramente un error, teniendo la posibilidad de ganar en primera vuelta. Clarísimo. Y tampoco creo que tampoco se interpreta gran parte del voto que recibió que reciben los dirigentes en cada una de las provincias, ¿no? Me parece que en esto, digamos, si hay algo que uno, dicho esto con respeto, si hay algo que yo, en lugar de Schiaretti, trataría de desentrañar, trataría de visualizar y de entender cuál es la intencionalidad y el sentido del voto de ese casi 60% de cordobeses que lo votaron en esta elección, ¿no? Clarísimo, Agustín. Muchísimas gracias como siempre, Adiós. Que tengas un buen día. Hablamos con Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Veremos, obviamente, qué va a hacer Schiaretti. Va a estar todo el